esto en articulación con lo que tiene que ver con los procesos o herramientas telemáticas de gestión electrónica. Esto es importante un poco resaltar si consideramos la eficiencia que nosotros debemos tener justamente como instituciones, tanto públicas como privadas, hacia la tramitología documental que se le ofrece a la ciudadanía como servicios, ¿no? Y sobre todo, pues para garantizar la conservación de lo que en este caso hoy por hoy sería el patrimonio digital de las instituciones. Para esto, pues el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pues, ha invitado a 2 expertos en el ámbito de la gestión electrónica del Ecuador. Me refiero específicamente, por un lado, al ingeniero Hugo Carrión. Él hoy por hoy es el coordinador académico del Instituto de Santa Fe. Muchos de ustedes le deben conocer al ingeniero Carrión, pues él a través del Instituto de Santa Fe pues ha realizado una serie de eventos, webinar, tratando justamente aspectos relacionados al documento digital y sobre todo lo que tiene que ver con procesos de digitalización. Sumado al ingeniero Carrión, pues también vamos a tener acá participando al ingeniero Jorge Pavón. Él hoy por hoy es el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Igual es muy conocido Jorge porque tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con gestión documental e incluso recientemente él ha participado en algunos eventos webinar justamente abordando temáticas de gestión electrónica, esto aplicado en lo que tiene que ver con la nueva normalidad por emergencia sanitaria. Quiero recalcar que este evento, pues obviamente nuestros ponentes van a enfatizar aspectos de normativa, técnica, metodología en cuanto a gestión electrónica y herramientas en el ámbito. Y en su momento nuestros ponentes van a contextualizar estos procesos o estos temas justamente de manera general en la nueva normalidad por emergencia sanitaria. Ahora bien, pues el evento, la logística de cómo el evento se va a desarrollar, pues es muy simple. Las 2 ponencias se van a desarrollar de manera secuencial, con 20 minutos para cada ponente. Y luego de las mismas se procederá a realizar una breve síntesis de manera de conclusión. Y finalmente, pues se pasará a un set de preguntas que en este caso ustedes pueden ir realizando a través del chat interno. Necesitamos que por favor las preguntas que lo hagan sean de manera concreta y precisa. Y pues nosotros vamos a ir registrando las mismas, no solo por el chat interno, sino también por diferentes vías o canales de difusión de la web. Para esto, pues vamos a tener el apoyo de mi compañero de acá del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Mauricio Espinosa, quien va a registrar sus preguntas específicamente y con el fin de administrar las mismas y de esta manera, ¿no es cierto?, pueda direccionarse de mejor forma a las preguntas específicamente y nuestros ponentes vayan solventando con agilidad. De antemano, pues, indicarles también que las preguntas, por favor, sean de manera directa y puntual y nos indiquen a cuál ponente va dirigido. Asimismo, pues, solicitarles a todos los asistentes, por favor, que mantengan, pues, la opción del micrófono deshabilitado para no tener alguna interferencia de sonido y audio durante las conferencias. Y pues sin nada más por el momento, yo quisiera pues agradecerles a todos los que se han interesado y están participando como asistentes en el evento, pues bienvenidos. De seguro el instituto pues tiene claro que este evento será de gran contribución justamente para dilucidar muchas de las inquietudes que ustedes como funcionarios en tratamientos documentales de las instituciones tienen en torno al ámbito de la gestión electrónica. Bienvenidos. En este contexto voy a dar paso a la primera ponencia, que en este caso va a estar a cargo del ingeniero Hugo Carrión. Como les mencionaba, pues el ingeniero Carrión es coordinador académico del Instituto Santa Fe. El ingeniero Carrión pues también tiene una maestría en gestión de la información y tecnologías de las comunicaciones y un diplomado en pedagogías innovadoras. Tiene cursos de especialización en gerencia y multimedia y regulación de telecomunicaciones realizados en Malasia y Singapur respectivamente. Actualmente es director de proyectos del Centro de Investigaciones Imaginar y sobre todo es consultor e investigador en los ámbitos de la digitalización y preservación digital, incluyendo lo que tiene que ver con sistemas de gestión documental. En base a este importante perfil que acabo de mencionar del ingeniero Carrión, pues nos va a desarrollar una temática importante que tiene que ver justamente con la normativa, tanto nacional como internacional, sobre aspectos de gestión electrónica y topando aspectos relacionados a la preservación digital. Este último punto de preservación digital, pues, y yo en lo personal lo quiero recalcar porque justamente son aspectos importantes que nosotros como funcionarios encargados de los aspectos documentales debemos considerar justamente para garantizar la conservación a largo plazo de la información electrónica basada en documentos que se generan en las instituciones.
Nada más, pues, estimado ingeniero Carrión, pues agradecer de antemano, pues a nombre del instituto, el haber aceptado esta invitación y estar participando acá. Bienvenido, pues muchas gracias. Le dejo a continuación. Muy bien, buenos días con todas las presentes. En primer lugar, muy honrado por la invitación. Gracias al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias, Cristian, a quien conozco ya algún tiempo. Gracias por esa invitación. Un gusto compartir este panel con un gran amigo y colega como Jorge Pavón. Así que sin más, vamos a presentar justamente esta primera ponencia. Voy a compartir la pantalla. He preparado una corta presentación. Espero que se vea, ¿no es cierto? Dice ahí, normativa de gestión electrónica de documentos y preservación digital. En este contexto, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente quiero hablar con ustedes sobre la normatividad, tanto nacional como internacional, respecto a la gestión de documentos. Vamos a hablar del documento electrónico, de la gestión electrónica de los documentos electrónicos, y vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la preservación digital, la preservación del patrimonio digital, la preservación del patrimonio documental digital, que es un tema que realmente no es nuevo, es un tema que ya en el mundo se lo ha tratado, tiene cerca ya de 18 años, cuando los primeros intentos de abordar y presentar directrices, por ejemplo, por parte de la UNESCO se dieron, pero realmente no ha habido mucho interés en el mundo. El mundo piensa que no va a pasar nada, que todo va a sobrevivir, que lo digital va a permanecer, etcétera, etcétera. Y no ha sido sino hasta una catástrofe como la que estamos viviendo, como una pandemia de carácter global, de un mundo que nos presenta un escenario de incertidumbre, cuando quizás valga la pena dar la vuelta a esta tragedia y volverla una oportunidad para que vayamos de manera personal y de manera institucional conscientemente implementando estrategias de preservar eso que es valioso, los activos digitales, los activos documentales, el contenido que estamos generando, que todo el mundo dice que la información es dinero, que la información tiene valor, que la información nos va a diferenciar entre personas, entre empresas, entre países, pero nadie lo ha tomado muy en serio respecto a la preservación, así que voy a tratar de abordar también con cierta profundidad este tema. Bien, en primer lugar quisiera dar una visión general de lo que yo llamo el andamiaje normativo. Entonces, cuando hablamos de normativa, a mí me gustaría dividir la normativa nacional de la normativa internacional. La normativa nacional realmente hace, en cuanto a leyes y a códigos, llamamos códigos del compendio de varias leyes, y ahora les voy a contar un poco de qué instrumentos podemos contar en el ámbito de los documentos electrónicos específicamente. Y tenemos una serie de códigos, una serie de leyes, pero también tenemos algún tipo de normativa. Son las leyes y los códigos que hablan sobre todo del uso del documento electrónico. No se habla mucho a nivel de leyes de lo que es la gestión de los documentos. Es más bien a través de una norma técnica que salió hace algunos años y una regla técnica que está ahora vigente, en la que se habla de una manera un poco más específica ya de la gestión de los documentos electrónicos. Sin embargo, voy a querer hacer énfasis más bien en una normativa o en un marco de normas internacionales. Y para eso voy a abordar muy rápidamente algunas normas y sobre todo voy a extraer de ellas lo que respecto a la gestión de documentos nos puede servir. Entonces voy a empezar con las normas ISO en general. Voy a empezar con una a la que quiero mucho porque es la 15489, porque habla de la gestión de los documentos. Es la primera que sale. También ya fue reformada, sale en el año 2001, es adoptada en el Ecuador en el año 2014. En el año 2016 a nivel internacional se actualiza y hay una buena noticia que me acabo yo de enterar hace poquito, que en el Ecuador, en febrero de este año, también ya fue adoptada como una norma técnica, la segunda versión. No la del 2001, sino la del 2016. Eso es muy bueno. Hace algunas precisiones respecto a los conceptos y que me parece que están muy bien y voy a hacer referencia a esto. También quiero abordar la norma paraguas de todos los sistemas de gestión documental, que es la norma 30300, a diferencia de la 489, no habla solamente de la gestión de documentos, sino hace énfasis en el enfoque sistémico de la gestión de documentos y por eso habla de los sistemas de gestión de documentos. Y luego específicamente voy a tratar otras normas más rápidamente que son útiles al momento de entender cuáles los desafíos en la gestión de los documentos electrónicos, pero quiero luego hacer énfasis en dos normas. La una, la 18492, que habla de la conservación de los documentos a largo plazo, y luego del esquema de archivo abierto que se llama, o de arquitectura abierta, de sistemas de información de archivo o abierto, de Open Archive, que es la 14721, que me parece que muestra de una manera bastante clara cuál es el enfoque de diferentes etapas y diferentes actores que es clave para el tema de la preservación de los documentos electrónicos. ¿Sí? Entonces, esta es como la visión general, resumida. Seguro faltan muchas más normas, algunas de ellas
ya les voy a comentar a continuación. Entonces, respecto a las leyes a las leyes nacionales, básicamente se hace énfasis en lo que es el documento electrónico. No se hace tanto énfasis en la gestión del documento electrónico. Sin embargo, esto es muy importante porque a nivel del Ecuador es clave entender esta normativa y las implicaciones que tienen, sobre todo para darle la importancia y la validez que tienen los documentos electrónicos. Esta historia nace hace 18 años cuando el Ecuador asume la ley modelo propuesta por las Naciones Unidas, realmente dos leyes modelos. Existe la propuesta en el año 96, me parece que es la ley modelo de comercio electrónico, y luego en el año 2001, la ley modelo de firmas electrónicas propuestas por las Naciones Unidas. 60 países, de hecho, han adoptado el mismo modelo. Es decir, que cuando estamos hablando de estos conceptos, se entienden prácticamente toda Latinoamérica, en muchos países de Europa, se entienden los mismos conceptos que ya vamos a hablar, por ejemplo, de mensaje de datos o de firma electrónica. Es muy importante. Hoy por hoy, en esta nueva realidad, así como se ha llamado este seminario, es fundamental que como gestores de información, como responsables de la información, tengamos absolutamente claros estos conceptos, ¿verdad? Entonces, ya es en el año 2002 cuando la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos fue creada. Aquí solamente una precisión y luego voy a ser insistente en esto. La ley en general habla de documentos electrónicos, de firmas electrónicas. No se habla de temas digitales, no se habla de documento digital, aun cuando yo he insistido que en el ambiente, digamos, cotidiano, en la conversación, se puede entender y se puede extrapolar estos conceptos. Si yo hablo de una firma digital, se podría entender. Y luego les voy a hacer caer en cuenta que es en la norma ISO 30300 cuando de manera indistinta se utiliza el término de documento electrónico digital, que vale la pena. Así que no es tan útil, digamos, no necesitamos hacer esta diferenciación. No existe en primer término, en la ley ecuatoriana no existe esta diferenciación. En otras legislaciones sí se diferencia. No es necesario hacerlo, así que solamente con esa precisión voy a avanzar. Luego, por ejemplo, en el año 2009 es el Código Orgánico de la Función Judicial, que ya incluye términos o definiciones claves como la del expediente electrónico, ¿no es cierto? Entonces, hace 11 años, cuando ya se acoge este concepto de documento electrónico y se le expande, por ejemplo, el tema de expediente electrónico, o es en el COIP, en el año 2014, donde se incluye incluso infracciones, o mejor dicho, delitos contra los sistemas de información. Ya en el año 2002, en una transitoria de la Ley de Comercio Electrónico, ya se incluidas las llamadas infracciones informáticas, y luego, 12 años después, en el 2014, se vuelve a reforzar este tema. Es decir, se acuerda que existe algo que significa activos electrónicos, algo que tiene valor y que se puede atentar contra ese valor. Y entonces, por eso se crean los delitos contra estos sistemas de información. Luego, el COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, también es muy importante porque este regula los procedimientos legales en ámbitos externos a los constitucionales, electorales y penales. Y es entonces en estos ámbitos como el comercial, el civil, el mercantil, etcétera, etcétera, donde ya se incluye, por ejemplo, conceptos del instrumento público, de instrumento privado digital, de la digitalización, de la certificación, independiente de soporte. Es decir, ya se autoriza, más que autoriza, se confirma, porque eso ya estaba concebido y digamos, legalizado desde el año 2002, que todos sus procedimientos pueden hacerse de manera electrónica. Aquí hago una referencia a la reforma de la ley notarial. La ley notarial es muy, muy antigua, creo que data del año 1920 o 40, por ahí. Y en el 2016 hay una reforma, específicamente un artículo que habla de la capacidad de los notarios de materializar y desmaterializar instrumentos públicos y elevarlos de escritura pública. Cuando un notario certifica un documento y lo guarda dentro de su protocolo, lo que hace es elevarlo a escritura pública y da fe y da un marco legal de juridicidad, por ejemplo, para el tema de contratos, hipotecas. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo, un notario ahora? Es formalizar o notarizar la unión de hecho, o, por ejemplo, disolver una sociedad conyugal. Eso lo puede hacer el notario. Eso antes estaba solamente, era exclusivo para los jueces, pero solo se lo puede hacer ahora en sede notarial, y se lo puede hacer electrónicamente, y por eso ahora hago énfasis en este tema. También luego en el año 2017, el COA, el Código Orgánico Administrativo, incluye conceptos muy importantes respecto, por ejemplo, al gobierno electrónico, a la sede electrónica, a la notificación electrónica y a muchos actos que a través, por ejemplo, de los fedatarios, de los funcionarios públicos que pueden certificar documentos, puede hacerlo de manera también electrónica, ¿sí? Y luego, finalmente, el año pasado, el Código de Comercio fue reformado. Bueno, no fue reformado, se emitió nuevo Código de Comercio donde de manera insistente, hay todo un capítulo que habla obviamente de comercio electrónico, pero de manera insistente se incluye
la posibilidad de que la contratación, el consentimiento, por ejemplo, el pago de una deuda, etcétera, etcétera, se lo puede hacer a través de medios electrónicos, la notificación, la aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que al hablar de documentos electrónicos, por lo menos en el Ecuador existe un sólido andamiaje normativo y legal que propicia el uso adecuado de los documentos electrónicos y por lo tanto también de su gestión. Ahora, en las leyes no está de manera tan explícita la forma en la que debemos gestionar, cómo deberíamos guardar, dónde deberíamos archivar, cómo deberíamos clasificar, qué seguridad deberíamos tener. Es por eso que como profesionales de la gestión documental y de los archivos, deberíamos dejarnos ayudar por normas internacionales que además ya han sido adoptados como normas técnicas ecuatorianas. ¿Sí? Entonces, en el ámbito internacional, ¿qué es lo que tenemos? Igual he hecho una línea de tiempo para que ustedes vean un poco la evolución de la normatividad. Entonces, siempre empieza la norma, la 15489 de la versión 2001, es la primera en aparecer, y la versión de la 2016 es la última, ¿no es cierto? Entonces, como que después de todo este camino recorrido, también he actualizado su contenido. Está la norma 18492 del año 2005, que habla de la conservación de los documentos a largo plazo. Está otra norma que es fundamental, es la 23081 en el año 2006, que habla de los metadatos. ¿Y por qué hablo de los metadatos? Porque es un tema insistente. Tanto para la gestión de archivo como la preservación, no se puede hacer preservación y no se puede hacer gestión si no hay un proceso de indización, un proceso de descripción a través del enriquecimiento del documento con metadatos. Así que es fundamental el tema de la gestión de metadatos. Uno de los instrumentos reconocidos como claves dentro de la norma es el esquema de metadatos que una organización tiene que tener y que va junto o es parte del sistema de gestión de metadatos, junto a otros instrumentos que declara la norma, como por ejemplo el cuadro general de clasificación o el cuadro de plazos de retención, por ejemplo. Luego está, por ejemplo, la norma 32.000, que es la norma de PDF. Entonces hago referencia aquí porque mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué estamos utilizando los PDFs? ¿Y por qué la gente tanto utiliza PDF? Alguien hablaba de la tiranía de los PDFs. Y la verdad es que se utiliza básicamente porque es un formato abierto, porque insistentemente en la normativa de la ISO, de la UNESCO y de otros organismos de carácter internacional representativos, se insiste fuertemente en el uso de formatos abiertos, y el formato abierto, digamos, por definición, es el PDF. Es por eso que he incluido ahí la norma 32.000, que es del PDF. Luego está la norma 22.957, que habla de los documentos electrónicos, y la 16.175 emitida en el año 2010, que habla, por ejemplo, de la oficina en entorno electrónico, que también vamos a revisar, ¿verdad? En la 22.957 habla de los requisitos del sistema de gestión de documentos. Lo voy a revisar para que ustedes vean cuál es un enfoque muy técnico, pero que es útil al momento de, por ejemplo, nosotros seleccionar un software que nos permita gestionar los documentos electrónicos. Seguramente Jorge va a hablar ya de las herramientas específicamente, pero hacerles notar que existe normativa que ya nos da algunas ideas, algunas luces de lo que uno, como gestor, como encargado, responsable de la documentación, debería pedir o debería exigir de un sistema. Así que rápidamente voy a hacer una revisión muy sucinta de lo que incluye cada una de las normas. En el ámbito nacional, cuando se habla de documentos electrónicos, quiero dejar en claro algunos conceptos. Lo que se define desde el ámbito más general es el concepto de mensaje de datos. Y dentro del mensaje de datos, el de documento electrónico, el de registro electrónico, el de correo electrónico, etcétera, etcétera. Todos esos son concebidos como mensajes de datos, aunque en las posteriores normas, por ejemplo, en el COGEP o en la Ley Orgánica de la Función Judicial, en general ya se habla solamente de documentos electrónicos. Mucha gente confunde los mensajes de datos con un SMS, y claro, hay que entender bien el contexto en donde mensaje de datos es toda información creada, producida, almacenada, archivada en medios electrónicos, ¿sí? En definitiva, es más o menos todo lo que podamos crear en una computadora, en un celular, etcétera, etcétera. La ley sugiere algunos ejemplos como bases de datos, páginas web, correos electrónicos. También incluye cosas que ya no se utilizan como mensajes en telex, fax o telegramas. Dentro del concepto del documento electrónico hay varias otras definiciones. Me parece que las más importantes son el concepto de firma electrónica y distinguirla del concepto de firma electrónica certificada, ¿sí? O lo que se conoce comúnmente como el certificado de firma electrónica, que son dos cosas diferentes. En este sentido, hay que insistir para que nosotros como gestores de información distingamos con toda claridad
lo que es una firma electrónica y lo que es un certificado de firma electrónica. No es lo mismo, tampoco no es lo mismo en este contexto, mejor dicho, en este contexto sí es lo mismo, por ejemplo, una firma digital. En otros contextos, por ejemplo, en el español, la ley establece una diferencia entre lo que llaman una firma digital y una firma electrónica, ¿cierto? Pero son pocas las legislaciones que hacen esa diferencia. Así que en el ámbito ecuatoriano vamos a entender como una firma digital da lo mismo, pero sí lo que debemos distinguir es la firma electrónica certificada o comúnmente llamado certificado de firma electrónica. He visto que en algunas entidades públicas hablan del certificado digital de firma electrónica. Eso no dice la ley, pero podríamos entender que se está entendiendo, se está, lo que se trata de explicar es el certificado de firma electrónica emitido por una entidad certificadora o autorizada para emitir estos certificados. Otras definiciones que van a ser también muy útiles al momento de entender la gestión de los documentos electrónicos son, por ejemplo, el tema del expediente electrónico, la sede electrónica, que es una cosa muy importante dentro del ámbito de la administración pública, y temas como el comprobante electrónico, la factura electrónica, que de alguna manera ya hemos estado acostumbrados porque es un proyecto que la autoridad tributaria ya lo ha emprendido desde hace algún tiempo hacia atrás y estamos casi acostumbrados a que nos den factura electrónica. Yo veo cada vez que nos vamos acostumbrando a ya no pedir el comprobante impreso, que no tiene valor legal, porque no está firmado entre otras cosas, pero que sabemos que el momento que hacemos una compra, si es una factura electrónica, nos va a llegar a nuestro domicilio electrónico, que es nuestro correo electrónico, y que va a estar en una sede electrónica, que es el sistema del SRI. Miren cómo un poco de manera intencional ya he incluido algunos términos que están muy de moda ahora y que debemos conseguirlo. Somos notificados a un domicilio electrónico, que en el caso de las personas naturales es un correo electrónico, ¿no es cierto? El correo electrónico nos permite para ser notificados y de todos modos las facturas electrónicas ya están cargadas en un sistema seguro, que en este caso es una sede electrónica. Diríamos que es un sitio web electrónico, evidentemente, pero en un concepto más amplio es una sede electrónica de la administración pública. En el ámbito de las normas internacionales, la norma ISO 489 tiene dos cosas que quiero destacar el día de hoy. Uno, las características del sistema de gestión documental. No voy a hacer énfasis ahora mismo en las características del documento, que son muy importantes, ¿cierto? Porque dice que el documento de archivo, el documento que puede ser archivado, tiene que ser, en primer lugar, auténtico, tiene que ser fiable, tiene que ser íntegro, tiene que estar disponible. En la nueva concepción, el concepto de disponibilidad se amplía al concepto de usabilidad, lo cual es muy importante, porque dentro del concepto de documento electrónico, la usabilidad significa que debe estar disponible, pero también que debe ser consumible. Es decir, un documento puede ser muy íntegro, puede ser muy confiable, puede ser muy auténtico, pero si no es usable, si no se le puede descargar, si el formato no es abierto, si el tamaño impide que se pueda consultar, termina siendo difícil de gestionar. Esa es una de las cosas bien interesantes cuando la norma 15489 en su nueva versión redefine o mejora el concepto de documento de archivo. De todos modos, también define lo que hace un sistema de gestión de documentos, que es un sistema de gestión de documentos debe ser fiable, debe garantizar integridad, tiene que haber conformidad, ¿no es cierto? Lo que se llama en inglés el compliance, debe cumplir con las normas, debe ser exhaustivo y tiene que tener un carácter sistémico. Luego están aquí los procesos que debería abordar un sistema de gestión de documentos que dice, entre otras cosas, tiene 10 procesos que habla de primero identificar qué documentos tienen que entrar en el sistema. No todos los documentos de una organización tienen que estar dentro del sistema. Eso es lo que se llama el proceso de ingesta o de captura de la información. Debe determinar los plazos de retención de tal manera que en un sistema de gestión de documentos, los documentos no tienen que permanecer todo el tiempo. Hay un tema de baja de baja documental, o como se llama el proceso número 9, de disposición de los documentos. El tema de incorporación de los documentos, de registro de los documentos. Desde luego, el capítulo más largo es el tema de clasificación de los documentos. Ahí hay un debate muy interesante que valdría la pena que ustedes lo profundicen respecto a que en la actualidad la clasificación ya no se da tanto por taxonomía documental, sino por descripción y metadatos. Y entonces, hace algún tiempo y con mayor énfasis en esta nueva realidad, el tema de los metadatos está dando mucho que hablar. Se necesita mucha gente que entiende el tema de los metadatos. Y si yo quisiera darles un consejo a las personas que quieren formarse en los temas de documentación electrónica, sin duda les diría, trabajen, especialícense mucho en el tema de metadatos, porque para el tema de organización, clasificación, validación, preservación, todo es a través de esquemas de metadatos. Y como ya les voy a mostrar un pedacito de la norma, es muy interesante entender las diferentes entidades respecto a lo que los metadatos pueden
describir. Este tema, obviamente, del almacenamiento, del acceso. Una característica muy importante de un sistema de gestión de documentos es la trazabilidad. Y bueno, está la disposición. Y al final dice, un sistema de gestión de documentos tiene que estar documentado. Es decir, que tiene que haber evidencia de que esos procesos de documentos tienen que tener documentos de respaldo. Entonces, es un tema un poco redundante, pero todo sistema de gestión de calidad, por ejemplo, tiene que estar documentado. Y un sistema de gestión de documentos no puede ser menos y también tiene que estar documentado. Rápidamente lo que les decía, justamente esta norma, la 23081, que tiene 3 partes, la parte 1, la parte 2, la parte 3, habla de los metadatos para la gestión de documentos. Y aquí les he hecho un cuadrito que podría parecer un poco confuso, pero habla de las entidades que dentro de la gestión de documentos pueden ser enriquecidas por metadatos. Y entonces, si ustedes se fijan, al centro están las actividades de gestión. Si las actividades de gestión son las que pueden ser soportadas o probadas a través de documentos. Entonces, tenemos las actividades de gestión, tenemos soportadas por las actividades de gestión de los documentos, y alrededor de eso tenemos las entidades, que son, primero, los documentos por sí mismos, los agentes o las personas que generan, que usan, que crean esos documentos, y otro aspecto que es fundamental son las regulaciones, los mandatos que respecto a las personas, a los documentos y a las actividades exigen. Esto es lo que se puede entender como una especie de ecosistema de entidades alrededor de la gestión de documentos, y todas ellas necesitan particulares y diferentes tipos de metadatos y de gestión de metadatos. Por eso, cuando alguien dice, quiero gestionar un sistema de documentos y necesito definir un esquema de metadatos, uno dice, muy bien, un esquema de metadatos es poner un descriptor. Vamos a poner el título, tipo de documentos, a qué serie corresponde, etcétera, etcétera. Sí, pero esa es una parte de los metadatos correspondiente a los documentos. Pero muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, a poner los metadatos que tienen que ver con los agentes, con quienes lo crean, quienes lo usan, quienes lo modifican. O más aún, nos estamos olvidando de enriquecer con metadatos relativos a la norma que crean, que regulan, que rigen esos documentos o esas actividades. Evidentemente, esto se puede ver de manera muy palpable, por ejemplo, en el esquema de metadatos de Dublin Core, en donde define un grupo justo de metadatos que tiene que ver con esto. Por ejemplo, entonces, un grupo de metadatos de descriptores en el Dublin Core es respecto a la propiedad, ¿cierto? Si es que es a la propiedad intelectual, a que se puede modificar, si no se puede modificar, etcétera, etcétera. En un esquema de archivo abierto es fundamental estos descriptores, ¿sí? Podríamos pasarnos horas enteras hablando de este metadato. Es un tema que en lo particular me apasiona. Y claro, ahorita solo quería como dejarles topado el tema y dejarles la inquietud de que ustedes sigan investigando, porque iba a decir, este es el futuro de la gestión documental. Este ya es el presente de la gestión documental. Ya muchos gestores documentales están basando su forma de organización, no tanto en taxonomía, en estructuras jerárquicas, sino en metadatos, ¿sí? O en etiquetas. Tanto es así que, por ejemplo, mucha de la información en Internet solamente se puede buscar por los hashtags, digamos así, o por las etiquetas que en el fondo son metadatos. Rápidamente, porque entiendo que ya me queda poquito tiempo. Rápidamente, la ISO 22957, este es del análisis, selección e implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos. Esta es una norma que muchos no la conocen, estaba ahí guardadita. Es muy similar a una norma que es la 12651 del año 2012, que habla de la gestión, de los sistemas de la gestión, no de documentos, sino de contenido electrónico, de contenido. Pero si ustedes se fijan en la parte técnica, la 22957 y la 12651 habla exactamente de lo mismo. Es decir, se puede inferir que documentos electrónicos en el contexto del sistema es igual que contenido electrónico. El contenido electrónico es muy amplio porque, pues sí, contenido electrónico, ¿qué es? Es toda la información, audio, video, redes sociales, correo electrónico que tiene una empresa y tiene que ser gestionada. Y en una de las propuestas que hace es que, ¿qué debería tener este sistema? Entonces, en la parte de abajo, ustedes ven que debe estar primero soportado en un sistema operativo, que tiene que tener unas bases de datos, que tiene que tener controladores de los dispositivos de almacenamiento. Controlador significa software que permite interactuar. Tiene que tener servicios de la aplicación esencial y debe controlar, ¿qué cosa? Imágenes de los documentos, los archivos digitales como tal, generalmente PDF, aunque también se sugiere otros. Servicios de documentos de librerías, flujos documentales, los famosos workflows. Un sistema de gestión de documentos tiene que poder controlar esto. Otra de las cosas también que se incluye es la capacidad de un sistema de procesar formularios. ¿Por qué? Porque repetidas veces la norma insiste en que debemos propiciar, insistir, favorecer en la ingesta de contenido estructurado. Y luego está el tema de la aplicación de la gestión de registros, sobre todo en el enfoque más americano, en los registros que se llaman los records, tiene que ver con otro enfoque.
un enfoque un poquito más legal. En el ámbito de archivístico más latino, por decirlo así, no hay mucha diferencia. Y de hecho, el record management, la gestión de los records, muchas veces, y la norma misma explica que en muchos contextos puede asimilarse como los records, como la gestión de los archivos. En Estados Unidos es muy clara esa diferencia entre los files, ¿no es cierto?, y el archive, con lo que son los records. ¿Sí? Pero pues esta norma, digamos, es bastante general. Ya vamos a ir terminando y quiero hacer énfasis en dos normas que son muy claves y quiero terminar con el tema de la preservación. Primero la hizo la 492, que habla de la conservación a largo plazo de la información basada en documentos y habla de estrategias de conservación. Y estas estrategias de conservación básicamente muestra tres. La primera dice renovación de soportes, y renovación de soportes dice, nosotros tenemos el riesgo de que nuestra información digital deje de estar disponible porque los soportes dejen de estar disponibles. Y para ello hace dos sugerencias. La una, reformatear la información, y la otra, copiar la información. Es lo que la UNESCO llama en sus directrices del recycling, es decir, ir cambiando de soporte. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es cambiar los soportes, es decir, preservación orientada al hardware. Lo segundo, que es muy interesante, es que la preservación tiene que estar basada en metadatos. ¿Por qué? Porque yo puedo preservar el medio, pero si yo no sé qué es lo que tiene adentro, si no tengo ninguna información que me dé indicios de qué se trata, es muy difícil que yo recupere información. Así que hay todo un esquema de preservación basada en metadatos. Ahora, en la arquitectura de archivo abierto les voy a explicar un poquito mejor. Y luego está el tema de migración de la información electrónica basada en documentos, y eso se refiere más al software. Es decir, yo tengo que preservar el medio, tengo que preservar los metadatos y tengo que preservar el contenido digital. Y dice, por ejemplo, entre otras cosas, dice, deberían evitarse, por ejemplo, almacenar documentos en ficheros propietarios, es decir, ficheros o archivos en formatos comerciales propietarios, y más bien, entre los formatos tecnológicamente neutros, deberían atenderse, por ejemplo, el PDFA, especialmente la versión A, la norma 19005, el XML, y es por eso, por ejemplo, que la factura electrónica está en formato XML, el TIFF, por ejemplo, ya que no tiene compresión, el TIFF es muy bueno para almacenar lo que se llama las versiones máster, por ejemplo, en el caso de documentos históricos. A propósito del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se sugiere, por ejemplo, que los másteres estén guardados en TIFF, porque no tienen compresión. Y los documentos o las versiones que queremos publicar, dado que se puede comprimir, permiten otra seguridad, se pueden firmar, por ejemplo, podemos hacerlos en PDF. Y también formato JPG, como el que menciona aquí. JPG es útil para imágenes, mapas, por ejemplo, pero no es útil para documentos porque el JPG, por ejemplo, no es multipágina. Ya vamos terminando con esto. Con esto quiero terminar el enfoque del tema de la preservación, y muestro aquí lo que la norma ISO 14721 habla del modelo de referencia OIS, ¿no es cierto? Del Open Archive Information System, de un sistema de información de archivo abierto. Y básicamente, esto no es tan difícil, esta imagen muestra como tres diferentes etapas, ¿no es cierto? Y habla de que la información se debe almacenar en paquetes, y por eso ustedes van a ver unas letritas que dice ZIP, AIP y DIP, y básicamente son las siglas de paquetes de información, ¿cierto? Paquete de información que es enviado, ¿no es cierto? Que es producido, ¿cierto? Que dentro de este sistema de gestión de documentos es producido. Dentro de este sistema de preservación, ¿cierto? El paquete de información es el paquete de información de archivado o de archivo, y luego ese paquete de información es diseminado o distribuido, y es el famoso paquete de diseminación de información. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, como ustedes se fijan, que tiene que haber una captura de esos documentos, que tiene que haber una gestión de datos e información descriptiva. Es por eso que desde el inicio les hacía referencia e insistencia al enfoque de metadatos, no solamente para la gestión, sino también para la preservación. En este esquema es fundamental que dentro de la planificación de preservación, dentro del esquema de la administración de los archivos para la preservación, si ustedes se fijan ahí, está en dos partes, tanto en la captura como en el acceso, se enriquezca el archivo electrónico con información descriptiva. Eso en términos técnicos y ya más concretos se llaman metadatos. Así que lo único que quiero con esta imagen es insistir nuevamente en el tema del enfoque de los metadatos, y creo que con eso ya me he alargado mucho tiempo, eran 20 minutos que se concretaron en más. Concluir con esta imagen, creo que me olvidaba, justo es la favorita mía, que es la norma ISO 30300, que ya habla de los sistemas de gestión para los documentos, y habla, por ejemplo, de que en el contexto de la organización, un buen sistema de gestión de documentos electrónicos o no electrónicos se basa en primer lugar en el liderazgo.
planificación, soporte. Cuando uno ve la norma, la 30301, en donde están descritos ya con detalle estos, cada uno de los puntos, soporte habla básicamente de ¿qué? De capacitación, concientización y comunicación. Es decir, si no hacemos estos eventos que por ejemplo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, que el Instituto Santa Fe, estamos tratando de promover, no va a haber esa conciencia, esa capacitación y esa comunicación que necesitamos para darle la importancia que tiene la gestión de documentos. Luego está el tema de la operación, la evaluación y la mejora continua del sistema, ¿no es cierto? Entonces, no me voy a ahondar esto, es un tema también muy largo, pero es interesante, pero quería hacer énfasis en dos cosas. En el liderazgo y en el soporte. Y cuando uno habla de soporte, básicamente habla de la importancia de la concientización y de la capacitación. Y ahora sí creo que con eso he terminado. Muchas gracias. Pues, si tienen alguna inquietud y seguramente no vamos a alcanzar a responderlos todas, ahí está mi contacto, hugo.carreon@santafe.edu.c y mi correo electrónico. Creo que eso nada más. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Cristian. Perdón si me pasé de tiempo, pero traté de hacerlo lo más rápido posible. No, pues nada, no se preocupe, estimado ingeniero Carrión. Más bien, y eso como intermedio, pues enfatizar específicamente lo referente a la normativa justamente para la optimización de los procesos de gestión electrónica en nuestras instituciones, pues ahondando justamente lo que usted acaba de enfatizar en cuanto a la usabilidad como un componente importante a lo que se tiene que observar en cuanto a la fidelidad, autenticidad, integridad del documento digital entre los procesos operativos de la institución. Bueno, quiero ahora pues dar paso a la siguiente ponencia, que en este caso va a estar a cargo el ingeniero Jorge Pavón. Como les comentaba, pues el ingeniero Jorge Pavón pues forma parte del nuevo directorio, en este caso de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros de 2020-2022. Él es el vicepresidente. Jorge es ingeniero en Administración de Empresas y Negocios por la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. Es magíster en Documentación Digital por la Universidad Pompeu Fabra en España. Y posee pues más de 40 años de trayectoria en funciones y proyectos relacionados con la administración de archivos y gestión documental de entidades del sector público y privado del Ecuador. Obviamente hay que destacar también que es miembro verificado de la Fundación de Ciencias de la Documentación. Nada, pues, vista a este importante perfil tanto de conocimiento académico y profesional, pues nuestro ponente va a desarrollar una temática importante relacionada a lo que tiene que ver con las herramientas e instrumentos de gestión electrónica en los archivos institucionales. Estimado Jorge, pues reiterarte a nombre del instituto, gracias por haber aceptado esta invitación, bienvenido. Anterior, pues estaba un poco comprometiéndose su participación, pero afortunadamente te tenemos acá. Al igual que el ingeniero Carrión, pues tu presencia acá pues ha sido muy relevante. Y pues te agradezco, bienvenido, pues te dejo a continuación. Muchas gracias, Cristian. Ante todo, gracias por la invitación al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias a ti, Cristian, pues realmente para mí es un gusto poder compartir más allá de alguna investigación, tal vez más bien unas experiencias en todo este trajinar dentro de este ámbito, ¿no? De la gestión documental y de la administración de archivos. Complacerme por compartir estas exposiciones con Hugo. Realmente considero que es un profesional de primer nivel, sobre todo en estos temas, y lo mío más bien quizás sea algo complementario ya en el día a día de lo que se vive, ¿no? Si bien esto lo estamos viendo, lo estamos denominando como una nueva normalidad, pero ya vamos a ver que muchas de estas herramientas se las tiene desde hace algunas décadas, por lo menos un par de décadas, ciertos temas. Quizás ahora se han visibilizado, ¿no? Fruto de esta crisis sanitaria, como le llamas tú, fruto de esta pandemia, en donde hemos tenido que echar mano y yo diría a veces forzosamente estas tecnologías en toda la gestión documental dentro de todo lo que nos ha sucedido, ¿no? Así es que quizás las organizaciones que tenían ya desarrollados algunas tecnologías en la gestión documental, en la administración de archivos, se vieron favorecidas
este momento al poder acceder a esa información. No así las organizaciones que por A o B motivo no han llegado todavía a ese nivel que hubiese sido fenomenal que este momento dispongan, pero creo que este es una oportunidad más bien para mejorar nuestros procesos, tecnificar nuestros procedimientos y echar mano de la tecnología que ahora tenemos. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si está visible ya. Sí, sí, Jorge. Ya, gracias. Bien, complementariamente a la exposición muy práctica y didáctica, como siempre, de Hugo, voy a hablar algo de lo que son las herramientas e instrumentos para la gestión electrónica de los documentos de archivo. Quizás vale la pena, por lo general yo siempre inicio las exposiciones o las capacitaciones en las que tengo oportunidad de impartirlo, pues con el concepto de lo que es el documento de archivo. Creo que este concepto nos ayuda mucho a entender toda la normativa, toda la tecnología que se puede aplicar dentro de la gestión documental y la administración de archivos. Recordemos pues que el documento de archivo es aquel, o los documentos de archivo son aquellos documentos que constituyen testimonio, prueba de lo que hacemos dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones y también obviamente como persona natural, ¿no? Miren que como personas naturales nosotros siempre estamos creando, estamos generando documentos desde que nacemos hasta que finalmente morimos. Iniciamos con el registro de nuestro nacimiento y terminamos con otro registro, el registro de nuestra defunción. Así es que igual las instituciones siempre están creando documentos en cumplimiento de sus funciones, de sus competencias. Esa es la característica fundamental de los documentos de archivo. Y alrededor de eso, veamos primero qué es lo que se hace con los documentos de archivo. Este gráfico nos muestra desde, de alguna forma, el ciclo vital de los documentos, desde que estos se crean. Cuando los documentos se crean, nosotros debemos reconocer que hay dos fuentes. Una fuente interna, cuando los documentos son creados dentro de la organización, dentro de la institución, y los documentos que los recibimos dentro de la organización de otras fuentes, ¿no? De terceros. Luego tenemos la necesidad de distribuir estos documentos. Y en la distribución hay necesidad de iniciar registrando los documentos. Y miren que en este momento estoy hablando de documentos, no necesariamente documentos electrónicos, sino de los documentos que tradicionalmente los hemos venido manejando en soporte de papel. Pero sean en papel o sean electrónicos, son documentos de archivo y por ende estarían dentro de esta especie de ciclo vital de los documentos. Tenemos al momento de distribuir, saber a quiénes tenemos que hacer llegar los documentos una vez registrados. Y obviamente, una vez que los destinatarios o las personas a quienes se tiene que distribuir, a quienes tienen que llegar los documentos, van a hacer uso de eso. ¿Y cuál es el uso de los documentos? ¿Qué es lo que a través de los documentos nosotros podemos manifestar? Podemos disponer, podemos autorizar, podemos atender trámites. ¿Qué más podríamos hacer? Tomar decisiones, autorizar, informar, tenerlos como referencia para un asunto, quizás para atender un trámite o un nuevo trámite. Es decir, en definitiva, nosotros hacemos un uso de los documentos para consultarlos, para cumplir ciertos requerimientos legales. Y en función de eso es el uso que se les da a los documentos de archivo.
Luego tenemos otro aspecto que es el mantenimiento de los archivos. Y es primero empezar por el almacenamiento, es decir, siempre vamos a preguntarnos en dónde nosotros vamos a almacenar los documentos de archivo. Si son documentos en soporte de papel, pues tendremos que prever los espacios adecuados, que no siempre es así, desde luego, y lo sabemos quienes trabajamos en este ámbito, el tema de los espacios de los documentos en soporte de papel. Los documentos en soporte electrónico igual tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser nuestro repositorio digital en donde ir almacenando estos documentos de archivo que se van generando. Dentro del mantenimiento de los documentos de archivo, tendemos que asegurarnos también que la recuperación sea fácil, es decir, dar las facilidades o preguntarnos qué facilidades tenemos o tienen nuestros usuarios para consultar los documentos, garantizando siempre una rápida localización de los mismos. Dentro del mantenimiento también tenemos que pensar en la protección que se debe dar a la documentación. Insisto, tanto los documentos en soporte de papel como los documentos en soporte electrónico. Siempre debemos asegurar que estos documentos no se traspapelen, que no se pierdan, menos que se pierdan, ¿no? Que sean consultados únicamente por las personas autorizadas y que no se destruyan, ¿no? Que no se destruyan sin un proceso técnico, sean documentos en papel o sean documentos electrónicos. Siempre debemos guardar estos procedimientos, estas normas de las que nos hablaba también Hugo, respecto a esa instancia final cuando llegue y haya necesidad de eliminar los documentos. Y finalmente, dentro de este ciclo vital de los documentos, llegamos a un momento que se llama disposición. Y decimos que los documentos de archivo llegan a esta instancia para decidir su suerte dentro de dos alternativas. La una, cuando habiendo agotado todos sus valores, es decir, que los documentos de archivo ya no son necesarios ni para la administración, es decir, para la organización que los creó, ni podemos prever en ellos unos valores secundarios que tienen que ver ya con el valor histórico, con el valor investigativo, con el valor cultural. Es decir, habiéndonos asegurado de que no tienen ninguno de estos valores los documentos, procedemos a su eliminación. Y la otra alternativa es que si es que prevemos o decidimos que estos documentos tienen un valor que va más allá del valor administrativo, pues habrá que transferirlos hacia un archivo histórico donde serán guardados de manera permanente. Bien, eso visto desde lo que hacemos los documentos, desde que estos se generan hasta que finalmente vemos que o son eliminados o son transferidos a un nivel de archivo llamado el archivo histórico. Bien, en algunas de las normas que Hugo mencionó, se hablaba de los sistemas de gestión electrónica de documentos. ¿Qué es un sistema de gestión electrónica de documentos? Yo consideraría que pues es un sistema de gestión como suma de algunas herramientas tecnológicas que nos van a servir para la administración de toda la documentación de la organización, independientemente de que los documentos hayan nacido en soporte de papel o hayan nacido ya electrónicamente. Este sistema de gestión electrónica de documentos, independientemente de los soportes, insisto, debería servirnos para su gestión. Y dentro de los requisitos mínimos de lo que debería tener un sistema de gestión electrónica de documentos, veamos qué es lo que debería tener. Primero, debería facilitarnos la captura, tanto de las imágenes de los documentos como de los datos. Hablaba Hugo de los metadatos y hacía énfasis, pues el sistema de gestión electrónica debería facilitarnos esta captura. Debe facilitarnos, por otro lado, la auditoría y el control de versiones. Es decir, que nosotros debemos tener la certeza de conocer quién modificó, cuándo modificó un documento o cuándo se eliminó un documento.
Es decir, debe darnos el sistema esas pistas de auditoría a efectos de tener siempre conocimiento de quién afecta los documentos. Y también va por el lado de la control de versiones. Es decir, miren que un documento de archivo hasta que finalmente es despachado o es suscrito un documento definitivo, hay algunas versiones y esto puede pasar por algunas personas, algunos departamentos. Entonces, el sistema de gestión electrónica de documentos siempre debe darnos la posibilidad de nosotros poder consultar incluso esas versiones, porque podría ser que dentro de esas versiones que finalmente no son la versión final, sino una especie de borradores, podría existir cierta información que de pronto no llegó al documento final, pero a nivel informativo nos es útil. El flujo de trabajo. Este es el famoso workflow, ¿no? Un sistema de gestión electrónica de documentos, pues siempre deberá tener este flujo, es decir, esta automatización de las actividades que permitan siempre tener la traza, siempre, deberían tener siempre presente, que nos permitan tener presente la trazabilidad de los documentos. Asimismo, cuando nosotros generamos o hacemos consultas de los documentos dentro de esta gestión electrónica o dentro de este sistema de gestión electrónica de documentos, debemos tener la posibilidad de generar reportes, de generar esos informes de las consultas que nosotros vamos haciendo. Otro de los requisitos, la seguridad. Obviamente es un tema que hoy por hoy amerita un análisis bastante serio de que nuestro sistema de gestión electrónica de documentos nos dé la seguridad. Seguridad en cuanto, complementando con lo que hablábamos en el tema de la auditoría, nos dé la seguridad de que los documentos no puedan ser modificados, no puedan ser peor eliminados. Y por otro lado, tener la seguridad de que únicamente tengan acceso a estos documentos los usuarios, sean usuarios internos o usuarios externos, que de acuerdo a los perfiles de usuarios dentro de la gestión de la administración del sistema, pues sea necesario o necesiten ingresar, necesiten acceder a los documentos. Y otro requisito, el crecimiento. Dependiendo de la organización, de la institución, de la empresa en la que se decida implementar un sistema de gestión electrónica de documentos, pues habrá que dimensionar cuáles son mis necesidades actuales y en función de eso, eh, procurarnos de esa herramienta. Pero por otro lado, asimismo debemos tener siempre presente el crecimiento que de pronto va a existir en cuanto a la creación de documentos y por ende en cuanto a al volumen de documentos que nosotros vamos a tener que gestionar. Bien, ¿cuáles son las herramientas o instrumentos de la gestión electrónica de documentos? Un poco con lo que anteriormente les había mencionado, con esos requisitos que sería deseable que un gestor documental tenga, y con algo que ya había mencionado también Hugo, diría que hay ciertas herramientas fundamentales, sin que las que ahora voy a mencionar sean las únicas, pero yo creo que estas son las que mayormente pueden aportar en este momento. El workflow. Como habíamos dicho, el workflow es una automatización de las tareas. Otro tema que lo mencionó Hugo también es la firma electrónica, las bases de datos documentales, el OCR y el ISR, el tema de los metadatos definitivamente, la digitalización, algo que de pronto algunos de ustedes habrán escuchado, ya les digo por qué lo he considerado aquí como una herramienta, la microfilmación y el correo electrónico. Sin ser los únicos, veamos de qué se trata cada uno de estos. El workflow es un flujo de trabajo, ¿no? Es un flujo, yo diría, un flujo automatizado de trabajo, es la automatización de las tareas de una empresa, de una organización, de tal manera que los documentos fluyan dentro de un orden y jerarquía preestablecidos. Y creo que dentro del ámbito del sector público, sobre todo en nuestro país, pues
Un ejemplo de este workflow podría ser el Keybooks. La firma electrónica, a esto ya se ha referido Hugo. Lo único que podría aportar desde mi opinión es que es el equivalente electrónico al de una firma manuscrita, donde una persona acepta y da por válido o validado el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea legítimo y permitido. Miren, esta es otra herramienta que nos ayudaría, nos ayuda, de hecho, no nos ayudaría a futuro, sino que hoy por hoy nos está ayudando ya este tema de la firma electrónica como una herramienta dentro de la que es la gestión documental. Las bases de datos documentales. Miren que realmente las bases de datos documentales ya vienen de hace algunas décadas, como algunas herramientas, como algunos instrumentos les mencionaba, ¿no? Y no es otra cosa que un conjunto de programas que almacenan, gestionan y recuperan datos de documentos o datos de algún modo estructurados. Y a mí se me ocurre que las bases de datos documentales que en algún momento las hemos utilizado, quizás las estemos utilizando este momento, son esas bases de datos que las hacemos en una hoja electrónica, ¿no? Por lo general en un Excel. Ahí nosotros armamos unas bases de datos documentales. ¿Y por qué hablamos de bases de datos documentales? Porque realmente lo que estamos es ingresando información de documentos y llegar incluso a enlazar esta información con las imágenes de estos mismos documentos. Otra herramienta, el OCR o reconocimiento óptico de caracteres. Esto ya es bastante conocido en nuestro medio. Creo que al momento de iniciar, o más bien al momento de digitalizar los documentos, sea una captura como para disparar un trámite a través de un workflow, o sea en una digitalización de documentos al final de todo un proceso, de todo un trámite, o en una digitalización masiva de documentos, nosotros siempre tratamos de generar este OCR. Miren que las imágenes digitales, la característica de las imágenes digitales constituyen un mapa de bits. Y claro, como imágenes, nosotros nos vemos limitados de poder hacer algunas cosas dentro de lo que la tecnología nos permite. Esta técnica, esta tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, lo que hace es cambiar ese mapa de bits en un mapa de letras. Capaz que nosotros esa información ya convertida en letras, en palabras, en términos, nosotros las podamos capturar e ingresar a un sistema de gestión documental y de administración de archivos. Este reconocimiento óptico de caracteres se aplica para documentos impresos, es decir, que hayan sido elaborados en una computadora y luego imprimidos en una impresora. Algo parecido tenemos con el ICR, que es el reconocimiento inteligente de caracteres. Aquí esta tecnología nos permite, en cambio, hacer un reconocimiento de letras, de palabras, partiendo asimismo de una imagen como mapa de bits, pero aquí la diferencia con el anterior, con el OCR, es que nos permite hacer de textos manuscritos, pero siempre que no sean cursivas. Esta es una tecnología, asimismo, que desde hace años ya existe. Se han hecho intentos, creo que en nuestro país de hace algunas décadas, recuerdo en algún momento el Servicio de Rentas Internas intentaba capturar la información que se llenaba en los formularios. Recordarán ustedes, había unos formularios para las declaraciones de impuestos en donde se hacía manuscrito y se trataba de capturar esa información a efectos de ahorrar tiempos cuando se trataba de digitar esa información recogida en estos formularios de manera manuscrita, subirla a un sistema.
pero realmente les estoy hablando de hace un par de décadas cuando se intentó esto y creo que por lo menos la tecnología en ese tiempo no estaba tan desarrollada como ahora, en donde nos da cierta exactitud al momento de capturar y usar la información. Los metadatos. Eh, Esto creo que Hugo reiteró la importancia del uso de los metadatos. Los metadatos se refieren a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un documento. Y en esto, pues, hay normas internacionales. Dentro de la CISO hay una norma específica sobre metadatos. Tenemos nosotros dentro del ámbito archivístico, las normas del Consejo Internacional de Archivos. Y claro, ahí se definen una serie de metadatos capaz que no solo describan el contenido de los documentos, sino fundamentalmente el entorno en el que se crean los documentos. Porque otra de las características de los documentos de archivo es que además de ser un testimonio de lo que hacen, también constituyen tienen una característica de organicidad, es decir, son orgánicos. ¿Y a qué me refiero? Que un documento por sí solo no nos va a decir mucho cuando está dentro de un expediente. Y a la final, el expediente no es otra cosa que un conjunto de documentos relacionados con un trámite, por ejemplo. Y miren que, claro, un documento dentro de ese expediente de la atención de un trámite no nos va a decir lo mismo si se trata de un informe, de un oficio, de un memorando, cuando lo tenemos dentro de ese expediente, es decir, dentro del entorno en el que se crean los documentos. Hugo también se refería al tema de la preservación digital, es decir, que cuando hablamos de preservación digital estamos hablando de que los documentos ya electrónicos, ahí sí, nosotros debemos guardarlos dentro del entorno, haciendo referencia dentro de estos metadatos a la organización de origen, quizás a la unidad donde se originó, al procedimiento que generó los documentos, entre otras cosas. Otra de las herramientas es la digitalización. Y bueno, en el tema de la digitalización, creo que ustedes habrán escuchado mucho. Hay del tema de la digitalización, hay artículos, hay libros, hay videos, una cantidad de información que nos ilustran de qué se trata. Simplemente yo lo que les puedo decir, pues, es que la digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital. Dentro de la gestión documental y de la administración de archivos, la digitalización se puede hacer en el momento mismo en que se recibe un documento y se lo sube a un sistema de gestión electrónica de documentos. Podría decidirse que la digitalización de los documentos se la haga al finalizar el trámite a efectos de tener un expediente completo o por lo menos completo en tanto y en cuanto se pueda haber generado documentos únicamente en soporte de papel. Pero sabemos que hoy por hoy, dentro de la tramitología, dentro de la atención a un trámite, se generan tanto documentos en soporte de papel como en soporte electrónico. Y a la final nosotros tendremos que asegurar que eh, un expediente electrónico tenga tanto los documentos que nacieron como papel y luego son convertidos en un documento electrónico y los documentos que habiendo nacido electrónicamente pues también constituyen parte de ese expediente electrónico. De otro lado, la digitalización en la gestión de los archivos, en la administración de archivos, sobre todo cuando tenemos archivos llamados fondos acumulados, es decir, documentos que los hemos ido acumulando dentro de nuestra organización, nuestra institución durante algunas décadas, incluso pues se procede a una digitalización masiva. Pero ojo, ¿no? La digitalización masiva también debe tener sus términos de sus criterios técnicos porque no todo lo que existe amerita digitalizarse. Bueno, ese es un tema ya más bien propio de un proceso, de un proyecto de digitalización.
Les decía yo que hay un tema que, sin embargo, que ha entrado quizás en nuestro medio en desuso, pero no es menos cierto que constituye una alternativa para la conservación, para la preservación de documentos de archivo a largo plazo. En tanto y en cuanto este proceso de microfilmación, que no es otra cosa que la técnica para transformar documentos electrónicos o en papel a un material sintético más resistente y durable. El principio de la microfilmación es el mismo principio de la fotografía analógica. Ustedes recordarán cuando teníamos nuestras cámaras con esos rollos de película en la cual íbamos capturando las imágenes y luego había un proceso de revelado a efectos de tener los negativos que les llamábamos, y de eso pues procedíamos a imprimir nuestras fotografías. Y nosotros podíamos conservar, además de la impresión de las fotografías, esos negativos, esas películas. Aquí esos principios de la fotografía analógica se aplicaron desde hace algún tiempo ya, desde hace más de 100 años diría yo, en el manejo de los archivos. Y hoy por hoy resulta que la tecnología nos permite trasladar las imágenes digitales, es decir, capturadas a través de un escáner, a estas películas de microfilmación. ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio sería que estas películas está garantizado de que pueden durar hasta 500, 1000 años, y para su recuperación lo único que habría que hacer es ampliar las imágenes. No digo que toda la información, todos los datos que hoy se producen eh, puedan someterse a este proceso, pero hablando de documentos de archivo y sobre todo los documentos históricos, esos de valor permanente, bien podría pensarse como una alternativa el uso de la microfilmación. Y algo que asimismo no puede faltar dentro de un gestor documental, dentro de la gestión electrónica de documentos, es una herramienta que nos permita no solo crear y distribuir, enviar, recibir correos electrónicos, sino que además nos permita ir guardando adecuadamente estos documentos electrónicos, ¿no? Porque a la final, a través de estos correos electrónicos, igual que en un documento de soporte de papel, nosotros vamos a estar autorizando, vamos a estar informando, tomando decisiones y por ende tienen un valor administrativo en principio y de pronto no todos, pero algunos tendrán un valor histórico y amerita guardarse. Bien, creo que a breves rasgos son las herramientas desde el punto de vista tecnológico que deberían incorporarse en una gestión electrónica de documentos ahora. Creo que hoy por hoy nos ayudarían mucho. No quisiera tampoco dejar de lado que si bien no son unos instrumentos tecnológicos, pero incluso las mencionan en una de las normas que habló Hugo, y es el cuadro de clasificación de documentos y la tabla de plazos de retención. Estos instrumentos tienen que incorporarse dentro del gestor documental a efectos de que nosotros podamos gestionar adecuadamente los documentos de archivo desde los fundamentos y principios archivísticos. Bien, hasta ahí mi exposición, pues espero haber sido claro y haber satisfecho las expectativas tanto de los organizadores del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como de los asistentes al evento, pues a quienes agradezco. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, estimado Hugo, Jorge. Nada, pues los temas que ustedes han abordado ha sido pues importante pues visibilizarlos y sobre todo recalcarlos a través de este evento justamente para poder clarificar esos contextos de importancia que se necesita en torno a lo que tiene que ver la gestión electrónica. Y pues esto se ha implementado en cada uno de los procesos en nuestras instituciones.
Quiero recalcar además que, como bien decías tú, Hugo, este proceso de gestión electrónica no es una situación nueva ni reciente. De hecho, pues a nivel regional e internacional, digamos que esto, como bien tú dices, 18 años o más se ha venido desarrollando, y hasta el punto de que tienen avances importantes específicamente. Colombia, Brasil, entre otros, tienen referentes importantes sobre este ámbito, que de seguro, pues en esta nueva normalidad, que en este caso estamos afectados a nivel mundial, pues tienen resultados favorables en sus procesos administrativos. De igual manera, pues en este caso, quiero hacer énfasis específicamente de que la idea de la utilización, digamos, de la normativa que bien resaltabas tú, permitirá justamente optimizar los procesos en cuanto a lo que tiene que ver en la realidad del Ecuador. En el Ecuador, digamos, a partir de 2002, 2004, ¿no es cierto? Digamos, en este caso yo mencionaría la ley de comercio electrónico, mensaje de datos y correo electrónico, y firma digital, perdón, y también lo que tiene que ver la Altair, pues se podría decir, ¿no es cierto?, que en el Ecuador se estaría iniciando como ese compromiso de ir adentrándonos al proceso de gestión electrónica. Sin embargo, pues hasta la actualidad no es que hayamos desarrollado mucho a profundidad, de ahí que pues hoy por hoy en esta nueva situación pues sí nos nace o nos vienen esas inquietudes o preguntas que en este caso tenemos en cuanto a la gestión electrónica, ¿no es cierto? Esto lo digo porque justamente no es nomás, ¿no es cierto?, de que se trate un documento nativo o de origen digital o que sea producto de un proceso de digitalización y pues se lo tramite a través de un simple correo o una herramienta telemática simple o precaria y ya estamos haciendo gestión electrónica. Pues como vimos y como ustedes bien nos han estado enfatizando, pues esto más bien no es así, sino que aquí se involucra aspectos tanto técnicos, metodológicos y normativos justamente para garantizar esa fiabilidad, autenticidad e integridad. Y ahora, de lo que tú comentabas, pues Hugo, la usabilidad justamente de la información que en este caso deriva del documento electrónico. Pues esto es importante, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que los funcionarios, que en este caso que estamos encargados de los tratamientos documentales en las instituciones, pues tengamos que hacer esos miramientos específicos para garantizar resultados en este ámbito de los procesos. Quiero también, pues, enfatizar dos aspectos importantes de lo que los ponentes nos han desarrollado. En primer caso, tiene que ver con la preservación digital y, pues, esto ligado a lo que Jorge Pavón nos mencionaba sobre las herramientas telemáticas de gestión electrónica. En el primer caso de preservación digital, pues, yo digo que es importante resaltarlo, ya que, pues, permitirá garantizar, en este caso, la conservación a largo plazo de la información electrónica basada en documentos, como bien lo decías en la normativa, pues, estimado Hugo. Esto, pues, es un referente y de importancia justamente ya que forma parte ya de un componente del patrimonio digital que, como bien ustedes saben, la UNESCO desde hace tiempo en su carta de preservación digital y en algunos manifiestos, pues demanda que los Estados miembros y las instancias sociales, pues hagan las consideraciones del caso para justamente garantizar la preservación digital y también la seguridad específicamente de la información electrónica. En lo que tiene que ver justamente y bajo la misma línea, lo referido por el ingeniero Jorge Pavón, pues resaltar lo que tiene que ver con las herramientas telemáticas de gestión electrónica. Si bien pues lo anterior se resaltaba la preservación digital, aquí pues yo me permito hacer el énfasis sobre la seguridad de la misma específicamente. Entonces en estos sistemas de gestión electrónica pues habría que considerar específicamente no solo la preservación digital, sino también esa seguridad que se debe dar al documento desde su nacimiento hasta y durante esa trazabilidad que bien tú decías, Jorge, se debe mantener dentro de los sistemas justamente para garantizar que estos lleguen con esa autenticidad, integridad y pues permitan justamente ser válido para los procesos administrativos, jurídicos, fiscales, incluso hasta técnicos que en este caso las instituciones llevan adelante en sus procesos. Yo pensaría que pues en este caso esto sería a grosso modo, digamos como a manera de síntesis, lo que ustedes netamente han abordado en honor al tiempo. Hay muchos tópicos que en este caso se podrían resaltar de sus ponencias, pero yo creo que de seguro muchos de esos tópicos se van a ver reflejados en las preguntas que en este caso mi compañero Mauricio Espinosa lo han registrado, de tal manera que yo quisiera pues darle paso a Mauricio para que nos ayude con justamente la administración de esas preguntas y puedan dirigirles a ustedes, ponentes, y puedan en este caso ser solventadas de la mejor manera. Mauricio, pues te dejo a continuación, por favor.
No sé si se encuentra mi compañero Mauricio por ahí. Sí. Ah, ya, listo. Entonces Buenos decía días, muchas que... gracias. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta para Hugo Carrión. Evelyn Guerrero formula la siguiente pregunta. ¿Tiene validez legal los documentos firmados y escaneados, no con firma electrónica, sino en documento PDF, para efectos de control de la Contraloría General del Estado? ¿En qué ley encontramos la disposición correspondiente para la validez jurídica de la firma en un documento escaneado? Bien, muchas gracias. Este es un tema bien interesante y bien necesario ahora. Básicamente, la columna vertebral legal de la validez de los mensajes de datos y de las firmas electrónicas está en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Artículo 2 dice que todos los mensajes de datos tienen la misma equivalencia, la misma validez que un mensaje, dice escritos, pero realmente se refiere a documentos impresos. Luego en el artículo 13 habla de la validez de equivalencia que ya mencionaba también Jorge, de la firma manuscrita con la firma electrónica. Y realmente aquí hay que distinguir, por eso es muy importante distinguir lo que es firma electrónica de lo que es firma electrónica certificada. Cuando se habla de PDF, no estamos diciendo si fue escaneada, firma escaneada, etcétera, etcétera. En general, la firma fotografiada es la firma impresa, pasada en formato electrónico, no tiene validez por una sencilla razón, porque no hay mecanismos de validación electrónica de algo que es físico, a menos que alguien de fe certifique, pero ¿cómo puedo certificar? Algo electrónico se certifica con medios electrónicos y con firma electrónica. Entonces, es por eso que es tan importante los procesos de certificación digital, tanto para la materialización, es decir, cuando un documento electrónico se imprime, o la desmaterialización, cuando un documento físico se escanea. Entonces, es muy importante entender bien este esquema cruzado de certificaciones que se llama, pero en principio, claro, que tiene validez. Cuando nosotros enviamos un documento escaneado y solamente firmado y no incluimos una firma electrónica, también tiene validez toda vez si está anexado. Hay una cosa que se llama validez por remisión. Si es que la información que vincula a ese mensaje de datos con la aceptación no viene de la firma escaneada, sino del correo electrónico, también puede entenderse como una firma electrónica. Muchas gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta, un poco de la misma temática. ¿Existe normativa para manejo de expedientes de pagos en entidades públicas frente a la presentación de estos documentos a la Contraloría General del Estado? En el tema de la Contraloría del Estado, afortunadamente ha habido muchas resoluciones que van incluyendo, incluso las últimas ya hablan de obligar a la Contraloría, o ellos mismos obligan a aceptar todo lo que es documentación electrónica. En el ámbito privado es mucho más sencillo, es decir, se habla solo de la necesidad de firmas electrónicas. En el ámbito público se habla de la obligación de utilizar certificados de firmas electrónicas o firmas electrónicas certificadas. En el ámbito de las empresas públicas, realmente tienen esta como dualidad. Desde un enfoque de eficiencia debería ser suficiente las firmas electrónicas. Desde el enfoque de la administración pública es un requerimiento los certificados de firma electrónica. Así que de todos modos, lo que menciona, el hecho de se puede utilizar evidencia, pruebas, consentimientos, contratos electrónicos en cualquiera de los dos ámbitos. Otra pregunta. Jorge Yepes pregunta, saludos, estimado Huguito, por favor, ¿podrías ampliar si la taxonomía documental y la asignación de metadatos topográficos, descriptivos y de contenidos son procesos excluyentes o son complementarios para realizar procesos de descripción, análisis de contenido, preservación y accesibilidad de la documentación, tomando en cuenta el origen, la variedad de tipologías, formatos, etc.? Gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, en realidad son complementarios, pero en la actualidad he visto un movimiento muy grande en donde se está, no sé si haciendo de menos, pero tampoco invalidando, quizás una palabra muy fuerte, pero se está utilizando cada vez menos clasificación basada en taxonomía. Taxonomía básicamente es la ciencia de la clasificación, así que un esquema taxonómico es una estructura jerárquica, anidada, jerárquica, ¿no es cierto?, que va incluyendo los diferentes niveles de clasificación. Clasificar entendiendo como agrupaciones, en este caso silos de contenedores documentales, dependiendo de un criterio. Entonces tenemos desde un cuadro de clasificación, por ejemplo, grupos de secciones, subsecciones, series, subseries, tipos documentales, hasta llegar al expediente. Esto es lo que tendríamos como un concepto taxonómico, que es lo que hemos venido haciendo. Eso es muy útil y por ejemplo, a nivel físico se lo puede hacer. En el ámbito digital,
muchas veces esa estructura puede ser muy rígida y es por eso que la apuesta que se hace ahora es que la clasificación sea en base a metadatos, a descripción. Entonces, si un documento, un activo, enriquecemos con muchos metadatos de diferentes agentes, de entidades, lo que veíamos nosotros, la consulta que se puede hacer en base a esos metadatos puede ser lo que algunas empresas han denominado gestión documental 360. Es decir, podemos encontrar ese documento desde cualquier consulta, si están bien descritas. Obviamente, si no hay un esquema de metadatos consistente, ese documento no va a estar disponible o no va a estar usable. Entonces, hay una gran requerimiento. Digo yo, realmente ahorita mismo hemos concluido hace poco una consultoría con una aseguradora y estamos por iniciar otra justamente en este sentido. Ya no están pidiendo a nivel tecnológico que les demos organizando los archivos, sino que por favor les estructuremos el esquema de metadatos. Entonces, definir el esquema de metadatos va a ser fundamental porque de alguna manera los documentos electrónicos, por arte de magia, yo les digo, la magia documental, van a hacer que los documentos se ordenen, que sean localizables. Entonces, tener a veces fondos digitales acumulados, sumados a un esquema de metadatos sólido, permitirían, entre comillas digo nuevamente, por arte de magia, que los documentos empiecen a autoorganizarse, sin necesidad, Jorge, de pasar por un esquema entendido que sea un poquito más rígido respecto a taxonomía. En general, yo pienso que son complementarios, pero he visto un gran movimiento en donde las empresas, sobre todo privadas, están escribiendo y diciendo, no me hagan ninguna estructura porque no es prioritario. Si logramos tener un esquema de metadatos más o menos consistente, se han obtenido buenos resultados. Yo me he sorprendido por la forma en la que estas herramientas, haciendo un uso de inteligencia artificial, de búsquedas avanzadas, de lo que se llama text mining, de mineo de texto, realmente logramos sistemas y repositorios muy, muy seguros. Muchas gracias, Hugo. Tenemos una pregunta de José Rubio para Jorge Pavón. ¿Cada cuánto tiempo sería aconsejable revisar soportes, sistemas y equipos para asegurar la conservación de estos archivos digitales y electrónicos? Bien. Recuerdo yo que hace algunas décadas ya, cuando se inició el uso de los computadores, vinieron obviamente con ciertos programas que nos permitían elaborar documentos tipo Word. Y esos documentos se fueron almacenando probablemente con seguridad en el disco duro del computador. Y también hay los dispositivos externos, ¿no?, que han ido cambiando. Dispositivos de almacenamiento, los disquetes, 5 1/4, 3 1/2, luego tenemos las flash, los CDs, en fin, toda esa variedad. Y yo pregunto si esa información almacenada en ese tipo de dispositivos como los disquetes, la podemos leer o no ahora. Va a ser difícil. ¿Qué es lo que debería tener yo en este momento? Debería tener tanto el software como el hardware para poder desplegar esa información y poderla leer, poderla recuperar. Entonces, claro, el tema va por ese lado. Es decir, en teoría yo debería tener el software y el hardware como para poder acceder a esa documentación independientemente del tiempo. Pero luego viene el tema de la preservación y dentro de la preservación, obviamente, hay el tema de que hay ciertos formatos en los que se debería ir sacando respaldos y estos formatos son los que más tarde me van a permitir a mí tener acceso a esa información independientemente del formato. Ahora, en cuanto al tiempo, yo considero que habría que establecer un programa de preservación digital, capaz que eso se pueda garantizar a la institución de aquí a algunas décadas, ir renovando esos formatos, haciéndolos actuales y quizás ya va a depender un poco tanto del hardware, del software, pero yo pensaría que periódicamente, cada 5, cada 10 años, nosotros tendríamos que
ir haciendo esa transferencia de formatos o haciendo unos formatos de, de imágenes digitales o de información digital que nos permitan ir más allá de los 5, de los 10 años y tener asegurada la accesibilidad y la preservación de los documentos. Ahí, perdón si me permiten, en el ámbito, solamente para complementar la respuesta que dio Jorge, que está muy bien. La UNESCO habla, por ejemplo, de medios ópticos, habla de 5 años, y por ejemplo, para medios de microfilmación como el celuloide, que habló también Jorge, en tema de la microfilmación, sí está comprobado que pueden tener hasta una duración de 100 años. Entonces, esos son como poniendo tiempos. Tampoco es que haya una ley ni haya una norma respecto a los tiempos exactos, pero al menos si hablamos de soporte, son 5 años para medios ópticos. La otra cosa que decía Jorge, se necesita que haya el hardware, se necesita que haya el software, y en un proyecto que hemos hecho de preservación hace unos 10 años nos dimos cuenta que además hace falta la persona. Había un caso concreto, no me acuerdo si era en el municipio de Quito, que se hizo un piloto en donde había un sistema en cintas que había que preservar, el software era en 6 COBOL, y el problema es que teníamos las cintas, teníamos el programa, pero no teníamos la persona que sabía manejar el programa. Entonces, de alguna manera nos vemos abocados también a preservar a la persona que luego va a poder utilizar o debe utilizar ese hardware y ese software. Era un tema medio anecdótico, pero son las situaciones que nos plantea esta digitalización, esta realidad digital. Tenemos otra pregunta para Jorge Pavón. Glenda Soto menciona, ¿qué es un expediente y de cuántas partes se conforma? Bueno, no sé si se refiere a un expediente en soporte de papel o en un soporte electrónico. A la final creo que el concepto es el mismo, ¿no? Lo que está cambiando es el soporte. O sea, los expedientes, insisto, como había dicho, no son otra cosa que el conjunto de documentos relacionados con un trámite. Y por ahí, aunque no quisiera ahondar en temas de archivísticos, por ahí es lo que nacen las series documentales, ¿no? Cuando hablamos de un grupo de expedientes que a la final resulta ser una serie documental. En definitiva, la serie documental es un grupo de expedientes que responden a un mismo procedimiento, a un mismo tipo de trámite. Y claro, no podemos definir, sino ya haciendo un análisis de cuáles y cuántos documentos conforman el expediente. O sea, va a depender no tanto del tema de gestión documental, sino más bien de cómo está diseñado el procedimiento, cómo está diseñado el flujo, porque ahí es en donde se van generando los documentos, ¿no? Como les decía, como un sustento, un testimonio de una aprobación, de un informe, así es que va a variar. Va a variar en cuanto a la cantidad de documentos que conforman el expediente. Y ya desde el punto de vista electrónico, pues esto tiene otras características, ¿no? O sea, tienen que ser los documentos electrónicos, el expediente electrónico, pero de la misma forma, o sea, la cantidad de documentos no se puede definir, sino más bien en el proceso, en el procedimiento del que se deriva, del que nace cada expediente. Muchas gracias. En honor al tiempo, esta pregunta que voy a leer va a ser la última. No está estipulado para quién está dirigida, pero procedo a darle. La ley notarial prescribe la creación de un archivo nacional notarial. En la actualidad los protocolos de las notarías se digitalizan, pero existen archivos históricos que manejan en algunos casos la Casa de la Cultura, el Archivo Nacional o determinada notaría. Sin embargo, de que le corresponde al Consejo de la Judicatura, pero estos documentos históricos valiosos de alguna manera se deterioran o se rompen. ¿Qué herramienta sería la más segura, barata, para mantener y preservar el documento mientras se crea el Archivo Nacional Notarial? Respecto al tema notarial, yo creo que es un tema súper amplio. Como bien dice María Augusta, ya desde el año 2008, 2009, la ley establecía, creo que en el artículo 308, en algunos de esos del Código Orgánico de la Función Judicial, establecía del archivo
notarial y se habla del archivo digital en la nueva ley, en la ley de apoyo humanitario, en donde se establece que deben iniciarse los servicios notariales electrónicos. También se habla de la responsabilidad de los notarios en almacenar a través de un archivo electrónico. Se habla de que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura proveer este sistema. Sin embargo, hasta que no lo haga, justo hay esa discusión si son los notarios los que deben realizar o tener este sistema. Yo creo que igual que son custodios de los protocolos físicos, es decir, de su archivo físico, también son responsables y custodios de su archivo electrónico. ¿Qué software? La verdad, las que cumplan con los estándares de la gestión documental, que sean seguros, que se puedan controlar las versiones, que permitan trazabilidad, todo lo que esgrimió y describió Jorge. Entonces, se puede hablar de nombres, ¿no es cierto? Entonces, podríamos utilizar Microsoft SharePoint o Box o cualquiera de estos. Si es que cumplen con esas opciones, seguro que sí, con esas características. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Mauri, solo una preguntita. Quería dirigirme directamente a los ponentes sobre el tema de expedientes que vi hace un momento. También he visto, por ejemplo, en el tema de la validez jurídica, que en los expedientes, digamos, hay mezclas entre firmas digitales, otras que son firmas digitales certificadas y otras que son firmas originales en papel. Entonces hay expedientes que contienen estos diferentes documentos. Quisiera ahí también mencionar si es válido, porque hemos tenido ya algunas consultas sobre eso. Por ejemplo, son documentos de carácter administrativo. Cuando es un tema de un convenio, hay contratos, entonces entre las entidades hay informes técnicos con estas firmas que pasan a ir conformando estos expedientes. Y hemos tenido consultas de qué pasa cuando los expedientes tienen estas varias modalidades de firmas. Eso, gracias. Gracias, Marianelli. En resumen, en general no existen expedientes híbridos, o sea, o el documento, el expediente válido es completamente impreso y tiene firmas impresas válidas, porque la forma de validarlo es impreso, o el documento es totalmente electrónico. Es decir, no puede haber una hoja que diga firmado electrónicamente y además estampada la firma manuscrita, porque en ese caso, si es que es impreso, la firma electrónica impresa no tiene validez. Y por otro lado, tampoco podemos tener un documento PDF con una firma electrónica y con una firma escaneada, porque en ese caso tiene validez la firma electrónica certificada, pero no tiene validez la firma electrónica escaneada. Para eso, para poder hacer esa validación de soportes híbridos, se necesita la certificación. Es decir, podríamos tener un documento digitalizado que certifique que la copia electrónica tiene fiel correspondencia con el original impreso y además añadir una firma electrónica. Ahora, tomen en cuenta que quien certifica la correspondencia de este original impreso tiene que incluir por ley un certificado de firma electrónica. O sea, que necesariamente, sea porque es original o porque es desmaterializado, se debe tener una firma electrónica. Entonces, y tiene lógica, porque un documento, un expediente completamente electrónica, solamente se puede validar su legalidad a través de mecanismos electrónicos, a través, por ejemplo, del software firma.es, que permite ver si es que el certificado de firma electrónica es válido, no ha caducado, no está revocado, etcétera, etcétera. Yo, ¿cómo puedo comprobar por ese medio que una firma funciona y cómo puedo comprobar que la firma impresa o manuscrita es original? Y al revés, no sirve de nada que este documento electrónico imprima, porque yo como a una hoja le hago pasar en el software de validación. Entonces, esa es la forma. He visto muchos casos también, Marianelli, sorprendentemente y quizás pues es por un tema, he visto muchos casos, por ejemplo, que donde la autoridad máxima firma electrónicamente, pero quien elaboró, que es un funcionario que a lo mejor no dispone de firma electrónica, lo que hizo es firmar de forma manuscrita. Yo creo que vamos a tener que pasar un proceso de transición quizás en la que los funcionarios, todos, porque existe también un decreto ejecutivo en la que obliga que todos los funcionarios públicos tengan certificado de firma electrónica, dispongan de eso para ir legalizando un proceso de transición, de legalización de estos documentos, porque tal como estarían así, con esa composición híbrida de firmas, carecerían de valor. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Continuamos con Cristian para dar clausura. Ya, listo. Simplemente, pues, para complementar, digamos, de lo desarrollado en el evento,
una referencia final en el caso de en el caso del ámbito ecuatoriano, ¿no es cierto? Si bien nosotros nos basamos del tema tratado, nos basamos en esta regla técnica como base legal, no se tiene, digamos, claro, digamos, las partes técnicas, como bien decías tú, Hugo, de cómo proceder en cuanto a aspectos de preservación digital y sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de sistemas y herramientas para la gestión electrónica. Pero en todo caso, a esta normativa, pues, bien viene lo que ustedes han desarrollado, ¿no es cierto?, para ir complementando con las referencias de las normativas, tanto internacionales e incluso las experiencias internacionales que se han desarrollado en el ámbito, para justamente nosotros desde acá, desde nuestra mirada, pues, ir implementando justamente estas adaptaciones técnicas y normativas con el fin de tener mejores resultados en el ámbito de nuestra gestión institucional en lo que tiene que ver en los procesos operativos administrativos de las instituciones. Eso sería, pues, entiendo que hay muchas preguntas también que quedaron pendientes. Siempre esta temática siempre se ha quedado así con muchas preguntas por sin solventar, pero de seguro aquí nosotros con esas preguntas lo que vamos es armar nuevos eventos específicamente que van a estar alineados al tema que hemos desarrollado ahora y pues la idea es justamente fortalecer estas temáticas que, como bien se conocen, pues no están muy bien desarrollados o no se tiene, digamos, con claridad cómo el proceder en cuanto a la gestión electrónica en nuestras instituciones. La idea es justamente ir sintetizando, recabando este tipo de preguntas que a lo largo nuestros asistentes han hecho y pues formular nuevos encuentros de carácter webinar, seminarios, tal cual, como justamente fortalecer estas temáticas. Nada más, pues, agradecer a nombre del Instituto, primeramente a ustedes ponentes por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por estar aquí participando. Igual a todos los asistentes por haber prestado el interés y poder participar en este evento. Muchas gracias. Esperamos, pues, vernos muy pronto. Bienvenidos. Buen día. Sí, muchas gracias a todos. Se les agradece muchísimo, Hugo, Jorge. Han sido muy valiosos sus aportes, así que gracias a todos los asistentes que nos han acompañado y seguro les invitamos ya desde ahora a continuar en el apoyo a organizar nuevos espacios para discutir. Gracias, Cris, por todo tu coordinación, organización, Mauricio también, y nuestro compañero Juan Francisco, que también está por aquí. Gracias a todos, un buen día. Buen día. Muchas gracias, un buen día. Igualmente un buen día. Hugo, gracias. Compañero. Hasta luego.